5 les va a hablar acerca de la obesidad como factor de riesgo para mal pronóstico en pacientes SARS-CoV-2 y el papel de la cirugía bariátrica. ¿Ok? Entonces, como contenido vamos a tener qué es la cirugía bariátrica, cuándo está indicada, cuáles son los tipos de cirugía y cómo es la vida después de la cirugía bariátrica, un poco de actualización de COVID y factores de riesgo como la obesidad, el impacto de la obesidad en la salud pública, el papel de la cirugía bariátrica en pacientes COVID-19 y algunas recomendaciones para el estilo de vida. Entonces, ¿qué es la cirugía bariátrica? Bueno, primero tenemos que saber que el término cirugía bariátrica deriva de la raíz griega baros, que significa relativo al peso. Y la cirugía bariátrica, va a definir el conjunto de intervenciones quirúrgicas diseñadas para producir pérdidas importantes de peso. La cirugía bariátrica se ha convertido en una actividad creciente y continua muy frecuente en centros de salud, determinada básicamente por dos factores. Primero, la elevada prevalencia de la obesidad, tanto a nivel mundial como nacional. Y segundo, la falta de respuesta efectiva al tratamiento médico que sea basado en dieta, actividad física, cambios conductuales y también farmacoterapia en distintas combinaciones. Otra cosa es que hay clara evidencia de que la cirugía bariátrica no solo es efectiva para tratar la obesidad, sino que también ayuda, también es costo efectiva. Tiene beneficios, o sea, da beneficios que se alcanzan con un precio que es relativamente aceptable. Sin embargo, la elección del procedimiento bariátrico es compleja y va a requerir un cuidadoso análisis de los riesgos y beneficios, pero específicamente en cada paciente. En su revisión de evidencia, la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica concluye que el procedimiento bariátrico de elección va a depender de factores individuales, que serían el índice de masa corporal, el riesgo perioperatorio, variables metabólicas, presencia de comorbilidades, competencias del cirujano y también las preferencias del mismo paciente. Y bueno, ¿cuáles serían las indicaciones para una cirugía bariátrica? Primero, pacientes portadores de un índice de masa corporal arriba de 40, pacientes que hayan tenido pobres resultados con la terapia médica y difíciles de mantener a largo plazo. Otros serían pacientes que tienen un índice de masa corporal arriba de 35, pero con comorbilidades asociadas a la obesidad. Y también en pacientes portadores de un índice de masa corporal entre 30 y 35, específicamente arriba de 32 hay que tener un cuidado en la medida que tengan comorbilidades metabólicas y que esto constituya una parte importante del foco a tratar, como sería la diabetes y las dislipidemias severas. Se ha desarrollado una serie de técnicas que se puede clasificar en tres maneras, dependiendo del mecanismo que utiliza para reducir la pérdida de peso. Y se divide en restrictiva, malabsortiva y mixta. En las técnicas restrictivas tenemos la banda gástrica ajustable, que se coloca un anillo flexible de material, puede ser silicona, o una banda que se hinchable en la parte superior del estómago, y esto puede formar un pequeño depósito y ahí puedes alojar los alimentos. El segundo tenemos la gastrectomía vertical, y esta técnica consiste en extirpar aproximadamente 80% del estómago, y esto queda reducido a una porción de forma de tubo o manga gástrica. El otro que tenemos de técnica restrictiva es la gastrectomía tubular, que se invagina la pared del estómago y formando unos pliegues, que esto va a ocupar parte en su volumen inicial, y, y así entra menos cantidad de alimentos, por lo cual la sensación de saciedad se obtiene mucho antes. La otra técnica de cirugía bariátrica es la malabsortiva. Ahí tenemos la cruce duodenal y la derivación biliopancreática. En la cruce duodenal, esta técnica tiene dos fases. En la primera se realiza una gastrectomía vertical, mientras que en la segunda parte se lleva a cabo un cruce con el intestino delgado a la altura del duodeno. Y la otra es la derivación biliopancreática, que es similar al anterior, que es el cruce duodenal, solo que en este caso se reduce a la mitad de la capacidad del estómago, y con el cruce intestino delgado se utiliza únicamente el 40% del mismo para la absorción y la digestión de los alimentos. La otra técnica es la de mixta, que consiste en restrictiva y malabsortiva, y es el bypass gástrico. Aunque los tres tipos de procedimiento que acabo de mencionar tienen resultados aceptables,
pero el bypass gástrico se ha convertido en el gold estándar del tratamiento quirúrgico de la obesidad, debido a que ofrece una adecuada reducción de peso sin aumentar la mortalidad. O sea, también tienes menos efectos secundarios, además reduce de una manera importante la prevalencia de patologías como la hipertensión arterial y diabetes tipo 2. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver las imágenes de tipo de cirugía bariátrica que mencioné anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, empezando con el primer procedimiento es el bypass gástrico, que como ya dijo mi compañera es un procedimiento de tipo mixto, es decir, restrictivo y malabsortivo. Es actualmente el gold standard y es un procedimiento que promueve y produce pérdida de peso de dos maneras. Como ya dije, la restricción es por medio que el cirujano separa la parte superior del estómago de la parte inferior y la parte superior se conecta entonces a la extremidad del intestino delgado que se va a llamar Roux limb. Y la nueva bolsa del estómago restringe la cantidad de comida que se puede comer. Esto hace que la persona se sienta con una sensación de llenura después de comer solo una pequeña porción de alimentos. La otra es la malabsorción, que es que después de crear la bolsa más pequeña, el cirujano redirecciona su sistema digestivo para pasar por alto la parte más grande del estómago y parte de su intestino delgado, y el resultado es una menor absorción de calorías y nutrientes de los alimentos que la persona come. Siguiente, por favor. Bueno, entre las características tenemos que reduce la bolsa estomacal, lo que hace que el individuo requiera menos cantidades de comida y por lo tanto haya menos consumo de calorías, que la reducción reduce la digestión y absorción de calorías y nutrientes, y por último que produce cambios en las hormonas intestinales que promueven la saciedad y suprimen el hambre, con lo que revierte uno de los principales mecanismos por los cuales la obesidad induce por los cuales la obesidad induce a la diabetes tipo 2. Siguiente. Con respecto a la técnica, es crear un reservorio gástrico de aproximadamente 25 ml y realizar luego una gastroyeyuno anastomosis en Jederux de aproximadamente 30-50 centímetros del ligamento de Treitz. Ok, lo primero es, como ya dije, la creación del reservorio gástrico. Es un reservorio, un neoestómago de 25 a 30 milímetros de capacidad en la parte superior del estómago, cerca de la unión gastroesofágica. El inicio de la disección está localizado entre la primera y segunda arcada vascular y es aconsejable la introducción de una sonda o balón y agregar 25 a 30 mililitros para valorar el inicio de la disección. Entonces la disección se inicia en la curvatura menor del estómago, liberando así el epiplón gastrohepático y retrogástrica hacia el ángulo de His. Y hay que tener cierto cuidado, precaución con diferentes estructuras, porque podemos causar una lesión en la arteria esplénica, una lesión en el vaso o en el esófago. De 3 a 4 disparos, con lo que queda formado un pequeño estómago y el resto del estómago queda excluido. Siguiente. El segundo paso es la construcción de la tasa de Rus. Que la distancia de la primera anastomosis se basa en el índice de masa corporal, desde una distancia de unos 100 centímetros. Y una vez establecida esta distancia, se realiza con la primera resección se realiza con una engrapadora lineal. En el extremo distal el extremo distal del intestino se asciende al reservorio gástrico en posición antecólica o retrocólica retrogástrica y se realiza una gastroyeyuno anastomosis lateral-lateral con engrapadora lineal. Y de esta forma vamos a tener entonces dos asas, una biliopancreática y la otra gástrica. El sitio de la segunda anastomosis también se determina de acuerdo al índice de masa corporal. Si el MS es menor de 50, la distancia es de 30 a 50 centímetros de la anastomosis gastroyeyunal, y para un MC mayor de 50 se realiza una distancia de 50 a 100 centímetros. Esta anastomosis también es lateral-lateral y se hace con la engrapadora lineal, pero también puede ser manualmente. Y luego se verifica cuidadosamente la hermeticidad de las suturas gastroyeyunal, introduciendo 50 ml de azul de metileno a través de la sonda gástrica que hayamos puesto al principio. Y ya por último se cierran los defectos del mesenterio para evitar algunas hernias que pueden suceder. Siguiente. Entre las complicaciones de con respecto a las ventajas y desventajas, es que las ventajas son que produce una pérdida de peso significativa a largo plazo
de aproximadamente 60-80% de pérdida de peso en exceso, también que mantiene la pérdida en un 50%, que restringe la cantidad de comida que se puede consumir y puede conducir a condiciones que aumentan el gasto energético. Y con las desventajas es que tiene una mayor tasa de complicaciones, ya que es técnicamente una operación más compleja, tiende a conducir a deficiencias de vitaminas y minerales a largo plazo, requiere una internación más prolongada y requiere adhesión a recomendaciones dietéticas y de suplementos de vitaminas o minerales de por vida y un estricto cumplimiento en el seguimiento del paciente. Siguiente. Y bueno, estas son algunas de las complicaciones que se pueden ver en el bypass gástrico, que son náuseas, vómitos, úlceras en la anastomosis, mala absorción de minerales y vitaminas, la necesidad de una nueva cirugía, pero esto solo es en menor del 5% de los casos. También se ven cálculos, arritmias, hernias o obstrucción intestinal, infección de la herida en menos del 2%, hernia abdominal en menos del 2% y un síndrome dumping. Claro, y esto es muy importante, o sea, entender la técnica, eso todo está muy bien, pero para ustedes que van a ser especialistas o nosotros que estamos tratando de formar médicos primarios o de cabecera, o sea, si un paciente con alguna de estas cirugías cae en sus manos, miren la constelación de síntomas que tiene. O sea, y hay veces que hay que entender el problema de fondo. Así que un paciente con bypass, sí es cierto, es como una balanza, beneficio, ¿verdad? Van a perder peso, pero sin duda pueden desarrollar todo este tipo de efectos secundarios, complicaciones a largo plazo. Sí, excelente. Siguiente. Otra técnica sería la banda gástrica ajustable, que esta ha sido catalogada clásicamente como un procedimiento restrictivo, es decir, que limita fácilmente la ingesta de pequeños volúmenes y que el paciente debe tragar y esperar que el alimento transite hasta el estómago distal. La banda gástrica también es una opción para las personas en quienes la cirugía del bypass gástrico o gastrectomía vertical, que son más invasivas, se consideran demasiado arriesgadas debido a un estado de salud subyacente del paciente. Siguiente. La técnica de la banda gástrica ajustable consiste entonces en la instalación por vía laparoscópica de un dispositivo de silicona que consta de una banda propiamente dicha, que es la que se instala intraabdominal en la parte alta del estómago, a 2 centímetros por debajo de la unión esofagogástrica, con una inclinación de unos 45 grados hacia el ángulo de His. Entonces, así se crea una pequeña bolsa gástrica de unos 15 a 20 cc, menor que el bypass gástrico, y un orificio de paso estrecho hasta la parte inferior del estómago. Siguiente. Entonces, esta está conectada de forma hermética a un catéter del mismo material que sale del abdomen y se conecta a un reservorio subcutáneo a nivel de la pared abdominal, por fuera del plano muscular, en la profundidad de la grasa subcutánea a nivel del flanco izquierdo o sobre el recto anterior derecho. El diámetro inferior de la banda se puede ajustar mediante la inyección de solución salina a través de este puerto, y esto se conoce como ajuste, ya que con la inyección o extracción de solución salina se puede aumentar o disminuir el tamaño de la bolsa estomacal, y cabe destacar que este tipo de ajuste lo puede ejecutar el médico en consulta y se hace progresivamente y acorde a las necesidades del paciente. Siguiente. Las ventajas de la banda gástrica es que es reversible, es ajustable, como ya dije, es menos invasiva, por lo cual requiere menos tiempo de intervención y hospitalización, se puede hacer de forma ambulatoria, no interfiere con la absorción, por lo cual las deficiencias de vitamina, minerales es muy poco frecuente y tiene menor riesgo del síndrome de dumping, y ahí la pérdida de peso es lenta y constante. Siguiente. Claro, y son procedimientos que ya se hacen muy poco. Es raro que alguien te venga a pedir una banda gástrica por Ujú. todas las complicaciones que acarrea. La otra técnica tenemos la manga vertical gástrica, que también se conoce como gastrectomía vertical o simplemente la manga, que es un procedimiento que quita aproximadamente 75% a 80% del estómago para dejar un largo estómago tubular. Entonces, ¿qué significa gastrectomía? Gastrectomía significa cortar y extraer una parte del estómago. Y en esta técnica se divide con grapadora el estómago en dos partes de forma vertical, que una parte es el estómago residual, que es todo remanente gástrico en forma de tubo vertical a expensa de todas las curvaturas menor gástricas. Y la otra parte es el estómago restante o residual, que supone un 80 a 90% y es la curvatura mayor.
Esta va a ser extraída o se retira del paciente y es por ello que es una técnica solamente restrictiva y cuyo único fundamento es disminuir la ingesta en el estómago residual. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de esta técnica? Bueno, la extirpación de más del 80% del estómago, esto lleva a acompañar la pérdida de la producción de grelina, que es una hormona gástrica que aumenta en los periodos de ayuno, y al retirar esa gran parte del estómago, puede disminuir el apetito y motiva la pérdida del peso de los pacientes. Y bueno, esta técnica también previene o reduce la mortalidad relacionada con la obesidad, mejora la calidad de vida sin producir la deficiencia metabólicas. Bueno, una parte que quiero mencionar es que después de esta cirugía, las vitaminas no son necesarias en la mayoría de los casos. Sin embargo, puede ser durante el periodo de pérdida de peso, pero no, o sea, no hay que usar vitaminas por toda la vida. Y esta es la razón que hay que dar aporte vitamínico de forma profiláctica. Además, durante los primeros meses postoperatorios, los pacientes deben tomar un tratamiento antiácido con el fin de proteger tanto el estómago como el esófago de posible reflujo ácido. Siguiente, por favor. La otra técnica es la derivación biliopancreática con cruce duodenal. Y bueno, que esta técnica, al igual con la gastrectomía en manga, en este procedimiento, el cirujano comienza a extraer una gran parte del estómago, se deja la válvula que libera comida hacia el intestino delgado, junto con la primera parte del intestino delgado, que se llama duodeno. Luego, el cirujano cierra la sección media del intestino y conecta la última parte directamente al duodeno. Y bueno, la sección separada del intestino no se quita del cuerpo, pero en cambio se le vuelve a conectar al final del intestino. Y esto permite que la bilis y los jugos pancreáticos digestivos fluyan en esa parte del intestino. Y bueno, como resultado de esto que evita que la comida ingresa a la mayor parte del intestino delgado y lo que limita la absorción de calorías y nutrientes. Y esto junto con el tamaño reducido del estómago permite la pérdida de peso. Siguiente. Con respecto a la vida después de la cirugía bariátrica, se van a ver varios cambios en la vida del paciente, ya sea tanto físicos como emocionales, como sociales y entre las relaciones interpersonales. Debido a que hay que tener ya otras medidas, que son tomar suplementos vitamínicos y minerales todos los días por el resto de la vida, dependiendo de la cirugía que se haga. También que las comidas deben ser más pequeñas y frecuentes y seguir una dieta baja en carbohidratos y altas en proteína, que tienen que hacer ejercicio con frecuencia, tienen que tomar medicamentos recetados durante por lo menos 6 meses y deben evitar embarazarse por lo menos 2 años después de haberse sometido a la cirugía bariátrica y someterse a análisis de sangre y de niveles vitamínicos el resto de su vida para seguimiento. Siguiente. Ok, ¿qué tiene que ver ahorita el impacto social de la salud pública de la obesidad? Al analizar el impacto social de la obesidad nos ayudará a comprender por qué hoy en día se estudian cada vez más intervenciones para tratar esta enfermedad, incluyendo estos procedimientos quirúrgicos. Como sabemos y hemos visto, la obesidad se asocia con las enfermedades no transmisibles, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, y causas de muertes prematuras. Ahí está el problema que afecta a la sociedad. Según la OMS, sabemos que se relaciona con 2.8 millones de muertes y más de 35 millones de vidas, si lo podemos agrupar así, de discapacidades crónicas. Entonces, sabemos que en las últimas décadas ha aumentado la obesidad, asimismo el envejecimiento. Eso lleva a la conclusión de que vamos a poder ver los resultados de las enfermedades crónicas por más tiempo en nuestra sociedad. Eh, y la OMS también refiere a la obesidad como una epidemia global. Por eso la importancia de analizar este impacto social de esta enfermedad, ya que es una epidemia. Los obesos tienen una esperanza de vida reducida, requieren más utilización de recursos sanitarios con más frecuencia y más intensidad que las personas que no son obesas y presentan una calidad de vida menor. Y eso es importante porque el impacto de salud no solo consiste en que tengan una menor esperanza de vida, sino también que los años que viven también son difíciles, de una menor calidad de vida. Hay costos directos e indirectos. Los directos son los que tienen que ver con la atención de salud por las enfermedades que se relacionan con la obesidad. Y claro,
estos gastos son absorbidos por el Seguro Social, por las instituciones privadas, pero afecta porque sale también gastos del bolsillo del individuo y por tanto eso también igual repercute en la sociedad porque hay un riesgo de estabilidad económica. Y los costos indirectos son fuera del ámbito sanitario, es decir, en el ámbito laboral. Se relacionan con mayor probabilidad de incapacitarse temporal o permanentemente. Disminuye la productividad por el ausentismo de las personas que viven con obesidad. Y esto no escapa del ambiente médico. Por ejemplo, en el hospital en Quirroto hay un residente del área quirúrgica que se ha ausentado varios días debido a una fractura de pie al bajar las escaleras. Y es una persona notablemente obesa con enfermedades crónicas relacionadas. Así que también en nuestro ámbito médico ocurre. A nivel familiar también se reduce el tiempo con la familia, los cuidadores se cansan, desgasta también la vida de sus familiares y hay mortalidades prematuras de las personas, dejando ciclos familiares incompletos porque dejan a niños, a adolescentes, jóvenes adultos sin padres o viudas, entre otras cosas. Entonces es necesario por eso analizar estas causas para definir una política de prevención apropiada para facilitar la posible intervención como en estos casos. Y bueno, aquí también les traje, les hablé de la OMS, pero también en Panamá se sabe por MINSA que de cada 10 niños, 3 presentan problemas de sobrepeso y obesidad, y eso es bastante. Es el futuro de nuestra sociedad y una información de la Caja de Seguro Social que busqué, que el 90% de las personas padecen de sobrepeso y una de cada 5 obesidad, que también es muy grave. Así que también poder incidir en los determinantes que nos produce esta enfermedad y todas las enfermedades que se relacionan nos ayudarán para proporcionar una investigación al respecto de la prevención que incidirá en los costos de nuestra salud pública. Sí, y para aportar, creo que en el 2017 salió un artículo en la prensa que el 60% de la población panameña tenía sobrepeso. Imagínense, más de la mitad de los panameños tienen sobrepeso. Y ojo, decían que alrededor de un 20% de ese 60 ya estaban cruzando con obesidad mórbida. O sea que en realidad las noticias y las estadísticas nos está colocando como uno de los países con mayor epidemia de obesidad. Continúe. Así es. Bien, ahora hablaremos sobre el COVID hoy en día. El 5 de mayo del 2023, la OMS ha declarado que la emergencia de salud ha dejado de existir. Sabemos que este empezó el 30 de enero del 2020, pero realmente esto no significa que el COVID ha dejado de ser entonces una amenaza para la salud pública. En el mundo, los registros dicen que 765 millones de infectados han sido confirmados, con un número de 7 millones de muertes. Esto ha sido, obviamente, realmente se cree que ha sido mayor la cifra, solamente que hay 7 millones de muertes notificadas. Y en Panamá, entonces, hay más o menos 1 millón de infectados confirmados, con 8.000 muertes notificadas. Siguiente. Bueno, entonces durante el transcurso de toda la pandemia de coronavirus se llevó a cabo diferentes investigaciones y esfuerzos para identificar a aquellos sujetos que tenían un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad más crítica y con manifestaciones más fuertes. Entonces, de esto se llevó a cabo y se concluyó de que una de las razones o uno de los factores de riesgo más importantes era la obesidad, porque bueno, demostró una fuerte correlación entre la enfermedad crítica y una mayor gravedad de manifestaciones. La obesidad y los trastornos metabólicos están estrechamente relacionados con la inflamación sistémica crónica y esto es uno de los puntos más importantes. Existen diferentes mecanismos que pueden expresar la relación que existe entre una enfermedad que llega a ser más severa y la obesidad. Como por ejemplo, tenemos que la entrada del virus eh, es importante o depende de la unión de las proteínas del mismo virus a los receptores de celulares de la enzima convertidora angiotensina 2, como vimos en un principio, y sabemos que esta forma parte del sistema de renina-angiotensina. Entonces, se ha conocido que la obesidad o pacientes que presentan, bueno, obesidad y una dieta alta en grasas promueven la entrada del virus, pero porque se da una regulación positiva de los receptores en el tejido adiposo, como también diversas citoquinas proinflamatorias. Además, la obesidad y varios factores asociados a la obesidad, como vendría siendo la hipoxia, especies reactivas de oxígeno, la resistencia a la insulina, desbalance nutricional, un alto porcentaje de grasa, entre otros, induce lo que sería un estrés en el retículo endoplasmático, que consecuentemente activa la respuesta de proteína desplegada por una otra proteína llamada GRP78 o también proteína 78 regulada por la glucosa, que esta normalmente actúa
regulando funciones normales de las células. Sin embargo, cuando hay una sobreexposición de la misma, hace que ésta se trasloque a la superficie celular, y cuando ésta se trasloca a la superficie celular, funciona para que se liguen a diferentes proteínas. Y esto es uno de los mecanismos que utiliza también el SARS-CoV-2 para poder entrar más fácilmente a la célula. De igual manera, existe lo que serían los proteoglicanos de sulfato de Param, que actúan más o menos de una manera similar, ya que estas actúan también con varios viruses, lo que hace que se logren internalizar. Y el COVID es una parte de esto, y hay otros virus también como el Zika, ébola, que utilizan este método de entrada a las células. Además, los adipocitos, que son las células del tejido graso, producen adipoquinas, que son hormonas parecidas a las citoquinas y que juegan un papel importante en el metabolismo e inflamación. Los adipocitos existen en diferentes partes del cuerpo y cumplen diferentes funciones, lo que causa un impacto en la salud. Y además pueden, como ya sabemos, producir sustancias proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 y la leptina, porque bueno, ya sabemos, estos son unas sustancias que son bastante inflamatorias. Y esto también causa como una desregulación en diferentes células del cuerpo, y las células inmunitarias no se escapan de lo mismo. Pero esto se debe a que hay una hipertrofia de los adipocitos que hace que otras células lleven a la hipoxia y también al estrés celular, y posteriormente a una apoptosis, que consecuentemente también aumenta los niveles de sustancias proinflamatorias como las ya mencionadas, como la alfa, factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, entre otras. Entonces, también es importante mencionar que dado el gran nivel de grasa corporal, los individuos obesos se encuentran con persistentes concentraciones elevadas de leptina. O sea, se forma como un estado de hiperleptinemia que suele estar acompañado con una resistencia central de la misma, por lo cual lo que es el apetito y la saciedad se encuentran afectados. Y esto hace un círculo vicioso, porque al estar en un estado de hiperleptinemia también se provocan otros estados como sería protrombóticos, antifibrinolíticos y en células inflamatorias, lo cual empeora el pronóstico de un paciente que es infectado y que también presenta obesidad. Además, existen otras situaciones que llevan a una mayor eh, estado crítico en aquellos pacientes, inflamación e hipercoagulación producido por una constante inflamación crónica, la cual lleva a la obesidad y que combinado con la infección hace que la enfermedad se convierta en una enfermedad crítica. Siguiente. Dios mío, doctora, para los 40 personas que estamos escuchando esta charla, cuando usted se desconecte, y si usted, su mamá, su papá, su hermano, sus tíos, o sea, muchos podrán no estar prestando atención, pero si usted vio, y lo que pasó en la pandemia mundial es que la obesidad era el factor de riesgo con el peor pronóstico. Entonces, la epidemia de la obesidad no ha pasado, ahora el virus lo que está haciendo es mutando. Entonces, ahora nosotros tenemos que hacer una introspección en nuestras casas, porque para eso estamos estudiando, ¿verdad?, medicina. O sea, si usted tiene un tío, ese tío gordito que le gusta la panza de cervecero, que dice que esta inversión, o sea, sus familiares, o sea, algo tiene que cambiar en la sociedad. Y lo más importante es que nosotros como médicos, lo primero que podemos hacer es cambiar las conductas desde nuestro entorno. Pero de verdad, tú has mostrado aquí, o sea, la inflamación crónica que produce la obesidad aunado con el COVID. O sea, mucha gente no lo está viendo, pero si tú haces una estadística de quiénes son los que murieron durante la pandemia, número uno eran los pacientes que tenían obesidad mórbida. Segundo, eran pacientes adultos mayores. O sea, ¿qué significa? Que la obesidad realmente ya te hace como que estar inmunocomprometido. O sea, mira cómo afecta a tu sistema inmunológico, la capacidad de respuesta. Así que ahora estamos viviendo otra pseudopandemia, la de la influenza, ya van 10 muertos, imagínense, con todas las vacunas. Así que, por favor, o sea, que quede claro el mensaje. El problema de la obesidad acarrea más enfermedad, ¿verdad?, de lo que uno pensaría, y realmente es un factor de riesgo y es algo que toca muy cerca. Muchos de sus papás tendrán sobrepeso, muchos de sus hermanos. Así que tienen que analizar cuáles son los cambios de la casa para ver qué se puede hacer. Siguiente. Sí, exacto. Y como lo ha dicho la doctora, obviamente hemos podido asociar entonces eh, los factores de la obesidad sumados con los del COVID, y lo vemos ahí en imagen, o sea, cómo se suma la hiperinflamación, la tormenta de citoquinas o las coagulopatías, sumado a la obesidad, donde hay un aumento de estrés cardiovascular, de eficiencia respiratoria reducida, una respuesta inmune deficiente, más el estado hiperinflamatorio. Todo esto realmente aumenta la severidad de la infección por COVID,
Y también puede dar incluso en el contexto pulmonar un síndrome de dificultad respiratoria aguda en pacientes con COVID con la obesidad. Siguiente. Bueno, entonces, para poder entender cuál es el papel de la cirugía bariátrica cuando hablamos en contexto de COVID-19, es importante hacer retrospección de todo lo que hemos mencionado anteriormente en la charla. Cabe destacar que hay múltiples estudios, como se mencionó, que evidencian que los pacientes con COVID-19 y obesidad, al igual que otras comorbilidades, como lo que sería enfermedades pulmonares, síndrome metabólico, etcétera, presentan un mayor riesgo de requerir hospitalización en la unidad de cuidados intensivos y tienen mayores tasas de mortalidad. La asociación entre lo que sería obesidad y mortalidad no nos sorprende realmente, ya que sí ha estado bien documentada lo que sería la correlación entre lo que sería obesidad y patologías respiratorias crónicas, y también lo que estaría como inflamación, que es lo que acaban de explicar. Entonces, la obesidad la vamos a asociar con lo que es una capacidad pulmonar débil y un aumento de inflamación, por lo cual aumenta la morbilidad de las infecciones por COVID-19. Entonces, hay como dije, múltiples estudios que nos hablan de la relación entre COVID y obesidad y un mal pronóstico. Sin embargo, le voy a mencionar un específico que es el estudio Petrilli et al. En 2020, que encontró que la obesidad tenía una gran correlación con un gran riesgo de hospitalización y mal pronóstico, como lo que sería falla respiratoria y muerte. Entonces, ¿por qué menciono este en específico? Porque es uno de los primeros estudios que se sacó cuando hablábamos de factores de riesgo para COVID o factores de riesgo para mal pronóstico en pacientes COVID. Entonces, hay que entender que, como dijo la doctora, la obesidad se considera como el factor de peor pronóstico para aquellos pacientes con COVID. Y esto es porque la obesidad es una condición crónica que afecta de manera sistemática. O sea, esta es una enfermedad que puede dar, esta es una compleja enfermedad que puede dar lugar a una multitud de enfermedades, tanto como sea la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y lo que sería el hígado graso. Entonces, para agregar lo que sería este problema, es que investigaciones han encontrado que a mayor grado de obesidad, más difícil es mantener una pérdida de peso significativa. O sea, que estos pacientes tienen problemas para perder peso. Entonces, la cirugía bariátrica se presenta como una opción de tratamiento a largo plazo para la obesidad severa que puede proporcionar una forma de pérdida de peso sustancial que se mantiene durante años. Entonces, el uso de la cirugía bariátrica como herramienta para reducir o resolver los síntomas respiratorios también ha sido bien documentado. Se ha encontrado que la cirugía bariátrica ayuda a esos pacientes, no con COVID, sino a esos pacientes en general con obesidad, a mejorar la calidad de vida en cuanto a lo que sean patologías respiratorias. Dado que la única opción de tratamiento a largo plazo para la obesidad severa se considera que es la cirugía bariátrica, investigaciones han tenido como objetivo encontrar la posible correlación entre un historial de cirugía bariátrica y mejores resultados en pacientes diagnosticados con COVID. Entonces, asociado a esto también, tenemos que saber que la cirugía bariátrica puede provocar una pérdida de peso sustancial y sostenida, una mejora en las comorbilidades y una mejora del estado proinflamatorio asociado con la obesidad, además de los beneficios de supervivencia en pacientes con obesidad mórbida. Pero también tenemos que recordar que la cirugía bariátrica tiene efectos predecibles, ya que estos pacientes van a presentar un índice de masa corporal significativamente menor y menor incidencia en las principales, perdón, comorbilidades, como lo que sería el síndrome de apnea obstructiva del sueño, hipertensión, diabetes e hiperlipidemia. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora de lo que sería cirugía bariátrica en pacientes COVID? Es un factor protector frente a la infección grave por COVID-19, ya que evita las principales comorbilidades y también evita las principales complicaciones de los síndromes de COVID. eh, Pacientes con antecedentes de cirugía bariátrica tienen menos probabilidades de ser admitidos, tanto lo que sería una estancia, admitidos en general, y también lo que sería una estancia más corta en la unidad de cuidados intensivos. O sea, se ha encontrado que realmente la hospitalización a la unidad de cuidados intensivos directa es menor en pacientes con bajo IMC. Se relaciona a porcentajes de mortalidad más bajos. Entonces, ¿qué dicen los estudios? Los pacientes quirúrgicos presentan un IMC menor y menor incidencia de las principales comorbilidades, como ya había mencionado. La duración de los síntomas es menor en el grupo quirúrgico versus el grupo no quirúrgico. Aquellos pacientes operados anteriormente con obesidad, con diagnóstico de obesidad, operados con cirugía bariátrica versus aquellos pacientes que no fueron operados. Hay una mayor tasa de pérdida de peso durante la infección por COVID, y esto es sumamente importante y se lo voy a mencionar después. Y en pacientes quirúrgicos con COVID-19 tiene una mayor incidencia de diabetes que los pacientes sin COVID-19. Y esto también es algo que no se había explicado tanto y aún no se sabe muy bien la causa, pero sí es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces, los pacientes quirúrgicos tienen una mayor prevalencia sintomática de lo que sería anorexia e intolerancia alimentaria, y menos mialgia, cefalea, fiebre y tos, que los pacientes no quirúrgicos. Entonces, tomando en cuenta que la duración de los síntomas igualmente significativamente menor en el grupo quirúrgico que en el grupo no quirúrgico, la estancia hospitalaria también va a ser menor, ya que los síntomas se van a desarrollar por un menor tiempo y la estancia hospitalaria va a reducirse. Entonces, es importante destacar que los pacientes quirúrgicos presentan una mayor tasa de pérdida de peso.
¿Esto qué quiere decir? Que son pacientes que tienes que vigilar. Realmente desconozco el nivel de pacientes que llegan con antecedentes de cirugía bariátrica a instituciones públicas, pero aquellos pacientes que llegan en general, ya sea pública o privada, con historial de lo que sería cirugía bariátrica, es importante tomar en cuenta que ante una infección COVID-19 van a presentar una pérdida de peso mayor. Es decir, que es más fácil que caigan en un estado de malnutrición, por lo cual todo eso, lo que hablamos de la nutrición durante la hospitalización, es mucho más importante en estos pacientes. Y también se ha demostrado que la incidencia de COVID-19 en pacientes post cirugía bariátrica podía reducir la efectividad de la cirugía bariátrica en el tratamiento de la diabetes. Sin embargo, esto realmente no se ha investigado bien, ya que el objetivo principal de la cirugía bariátrica realmente no es resolver la diabetes, sino darle una mejor calidad de vida al paciente y que las comorbilidades asociadas a la obesidad disminuyan. Entonces, también tenemos que saber que el estado proinflamatorio, la atenuación de la respuesta inmunitaria y posiblemente el aumento del nivel de la ACE2 junto a la disfunción vascular y lo que sería el estado protrombótico de pacientes con diabetes probablemente contribuyan a lo que sería una mayor susceptibilidad a las personas con diabetes, perdón, al daño de lo que serían los isósteres producidos por una infección viral, por lo cual realmente, independientemente de lo que sería pacientes con cirugía bariátrica versus pacientes sin cirugía bariátrica, el antecedente de cirugía bariátrica no va a cambiar cómo afecta la infección viral a las personas con diabetes. Entonces, eso sería lo principal que deberían saber. Siempre, por favor. Y bueno, aquí hay algunos estudios que se han hecho tratando de encontrar una correlación entre lo que sería la cirugía bariátrica en pacientes COVID positivos y lo que sería la comparación de síntomas dependiendo de los diferentes tipos de cirugía bariátrica ya presentados. Entonces, el último estudio, que es el de realizar una cirugía bariátrica en pacientes con antecedentes de COVID positivo, es seguro y es efectivo. Esto se dice para mejorar que también se ha asociado a una mejora de las comorbilidades dejadas por una infección de COVID-19, o sea, posterior al COVID-19, y que realmente no se considera una contraindicación para realizar la cirugía. Sí, por favor. Okay. Hay datos limitados sobre lo que es a considerar el estudio de la cirugía bariátrica con los medicamentos que se administran por vía oral, pero eso no es el hecho de que no tenga ciertos efectos. Entonces, el tratamiento después de la cirugía bariátrica respecto con el COVID, en cuanto a la hidroxicloroquina, hay un informe reciente que describió a 3 pacientes post-bypass J. de Rose con enfermedad autoinmune, que ellos tomaban una dosis estándar de la hidroxicloroquina. Entonces, a estos pacientes se les hizo los niveles sanguíneos y en cuanto a ellos era una subterapia y tenían la enfermedad activada. Se les hizo un aumento de su dosis por encima de lo recomendado de 400 mg por día y después de este aumento los niveles terapéuticos del fármaco tuvieron un mejor control y mejor para la enfermedad. Por lo tanto, se sugiere que para lo que es la hidroxicloroquina tiene una absorción inadecuada después del bypass J. de Rose y potencialmente en otros procedimientos bariátricos y los pacientes bariátricos con COVID-19 pueden requerir lo que son las dosis de hidroxicloroquina más alta que lo recomendado. En cuanto a lo que es la cloroquina, actualmente no hay información disponible sobre la cirugía bariátrica, pero como hay una alta similitud entre estos dos medicamentos, se sugiere que esta absorción inadecuada también puede ser relevante para la cloroquina. Con respecto a la acitromicina, un estudio de dosis únicas PK en 14 pacientes de derivación de postgástrica mostró una biodisponibilidad que se redujo en 1/3 en los sujetos y con esto hubo una comparación con los controles que no coincidían. Entonces, se concluyó que existía como un riesgo en el cual en el tratamiento y por eso se recomendó un monitoreo clínico más cercano y potenciar un ajuste de las dosis dependiendo del paciente y su derivación gástrica que si necesita lo que es el medicamento acitromicina. Por último, los corticoides, la farmacocinética de estos, como lo que es la desametasona y los esteroides relacionados, puede alterarse igualmente, especialmente en lo que es la cirugía de derivación. Estos medicamentos se absorben principalmente en lo que es el intestino proximal, que se omite durante lo que es el procedimiento bariátrico. Por ende, debe haber un cambio igualmente en este. Y también lo que es el metabolismo de los glucocorticoides se puede alterar por la cirugía.
Además, se debe tener cuidado con lo que son los esteroides porque puede aumentar el riesgo de lo que son las úlceras marginales después de la cirugía de derivación y se debe tener cuidado para prevenirlas. Por último, lo que es el tratamiento con baricitinib, no se ha hallado, actualmente no hay datos disponibles sobre el tratamiento de estos. Siguiente. Sí, sí se te escucha. Ok, como último punto tenemos las recomendaciones de estilo de vida. En las recomendaciones nutricionales tenemos que incluir suplementos de proteínas las primeras semanas postoperatorias. Debido a que la dieta durante las primeras 4 semanas postoperatorias es totalmente líquida, pues el estómago todavía se está adaptando a su nuevo tamaño. Es por eso que una de las recomendaciones de nutrición después de la cirugía es incluir suplementos de batidos para poder brindar al cuerpo la cantidad de proteína diaria que necesita. También se debe evitar el consumo de fibras hasta que el nutricionista lo recomiende, ya que la fibra que encontramos en cereales integrales y algunas legumbres puede ser mal tolerada para el paciente, provocando lo que es la sensación de acidez. El paciente bariátrico también debe medir estrictamente su consumo de grasa. Es importante saber que dentro del plan de nutrición para un paciente bariátrico, lo mejor es, es mejor medir lo que es el consumo de alimentos ricos en grasa, como embutidos, frutos secos, frituras, pues que la grasa provoca lo que es reflujo gastroesofágico. Además, el consumo excesivo evitaría la pérdida de peso que se está buscando. Comer las proporciones que el nutricionista indica, ya que la proporción que él indica son las adecuadas para el paciente. O sea, son las adecuadas para que el paciente se alimente sin sentir alguna complicación y se vaya avanzando de una manera gradual. Y como último punto
de las recomendaciones nutricionales tenemos que los primeros meses se consume una cantidad estricta de calorías para el proceso de pérdida de peso. La dieta no puede pasar de las 8.000 kilocalorías diarias a partir del sexto mes hasta el año después de la operación, ya que es posible aumentar lo que es el contenido energético. Y bueno, dentro de las recomendaciones de actividades físicas postoperatorias, tenemos que los primeros días postoperatorios se realizan ejercicios respiratorios con el inspirómetro y caminar dando pequeños pasos. De las 2 a 4 semanas postoperatorias es caminar dentro de 10 a 15 minutos seguidos, 1 o 2 veces al día, y aumentando el tiempo de una manera progresiva. Y luego se puede caminar 30 minutos y también se puede luego de eso iniciar subiendo escaleras. El ejercicio entre los 2 y 6 meses postoperatorios son ejercicios aeróbicos principalmente. También se puede empezar a caminar 1 hora seguida, 1 hora por la mañana, otra hora por la tarde, e igualmente también se debe aumentar el tiempo progresivamente. Y bueno, dentro de los ejercicios aeróbicos está montar bicicletas, estáticas, elípticas o natación. Y como último punto, al sexto mes postoperatorio, realizar rutinas de fuerza y tonificación. Entrenamiento de fuerza puede ser incorporar ejercicios de resistencia, fortalecimiento muscular, utilizar pesas, máquinas de fuerza, bandas elásticas, y también se puede hacer ejercicios de flexibilidad y estiramiento para prevenir lesiones, y dentro de estos ejercicios pueden estar lo que es yoga o pilates. Siguiente. Y ya para terminar, las conclusiones de nuestra charla es que, bueno, la cirugía bariátrica es un conjunto de intervenciones quirúrgicas diseñadas para producir una pérdida importante de peso en pacientes con obesidad. Se recomienda en casos de obesidad mórbida o cuando los pacientes no responden de manera efectiva al tratamiento médico convencional. Existen diferentes técnicas quirúrgicas, incluyendo las restrictivas, malasortivas y mixtas, que se explicaron en la charla, siendo el bypass gástrico la técnica más utilizada y considerada el gold standard en el tratamiento quirúrgico de la obesidad. Tenemos que la banda gástrica ajustable es reversible, menos invasiva que otros procedimientos y no interfiere con la absorción de los nutrientes. Por otro lado, también tenemos la derivación bilopancreática con cruce duodenal, que es un procedimiento de mala absorción que limita tanto la ingesta como la absorción de calorías y nutrientes. Y tenemos que también el retraso de la cirugía bariátrica durante la pandemia por SARS-CoV-2 ha tenido un impacto significativo en los pacientes con obesidad mórbida. La obesidad ha sido identificada como un factor de riesgo importante para desarrollar formas graves de COVID-19, lo que ha llevado a una mayor hospitalización, mayor necesidad de cuidados intensivos y mayor riesgo de mortalidad en estos pacientes. Además, la obesidad se asocia con una serie de comorbilidades y enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer que también aumentan el riesgo de complicaciones por COVID-19. Y como último punto, tenemos que después de cualquier cirugía bariátrica se requieren cambios en el estilo de vida, como tomar suplementos vitamínicos y minerales de por vida, seguir una dieta adecuada y realizar actividad física regular. Gracias. La siguiente diapositiva tenemos la bibliografía que utilizamos. Ahora sí, gracias. Bien, ¿alguna pregunta? No voy a hacer preguntas al grupo, solamente voy a hacer algunas observaciones. Realmente estamos saliendo, o sea, fueron 3 años muy duros que vivimos todos como sociedad, como mundo, como cultura. Yo sé que para algunos, por ejemplo, durante la pandemia, ¿qué creen que pasó? ¿La gente perdió peso o aumentó peso? Aumentó peso. Claro, el sedentarismo, no se podía salir a ningún lado. El estrés, porque el estrés acciona a esas hormonas obesogénicas. Segundo, el acceso a la comida. O sea, no se podía ni salir al súper o si se eran días par y no par, ¿verdad? La inseguridad, muchas personas perdieron el trabajo, así que hubo un aumento de sobrepeso, de obesidad mórbida y con ende el advenimiento de un virus que mataba. Quisiera aclarar 2 puntos. El bypass gástrico no creo que está considerado como el gold standard, es como una de las cirugías, ¿verdad?, que están dentro de las opciones para la pérdida de peso. A nivel mundial creo que la manga gástrica se está haciendo como la cirugía más común, pero no diría que un gold standard. Eso me lleva a decir que, número 1, la cirugía bariátrica no es obligatoria en ningún paciente. O sea, esto es una herramienta, es una cirugía electiva. Miren esos pobres niños que estuvieron 40 días perdidas en la selva colombiana. Es difícil no saber sobre esa noticia. Miren los flaquitos que están. O sea, claro, el consumo calórico de ellos, ¿cuánto podría ser? O sea, miren cómo perdieron peso, masa muscular. ¿Eso qué te dice a ti? O sea, que existen otras herramientas para revertir ese tipo de inflamación. Segundo, la obesidad es una enfermedad que se puede diagnosticar a simple vista. Usted ve a su tía, tiene barriga, usted ve a su tía, se ve pasadita de peso. O sea, es una enfermedad que se puede diagnosticar a simple vista. Muy importante lo que dijeron las doctoras al inicio. O sea, un paciente obeso que ya está presentando complicaciones médicas, usted debe conocer a un paciente que toma medicamento para la presión, tiene el azúcar alta,
le dan medicamentos para el azúcar, ¿verdad? O sea, todo eso acarrea, consulta al endocrino, consulta al internista, que consulta al cardiólogo. O sea, y no solamente eso, o sea, la cantidad de medicinas que ese paciente consume. Entonces, usted, como médico, le renueva la receta, pero ¿cuál es el factor común, verdad, que tienen esos pacientes? O sea, tienen sobrepeso, obesidad, o sea, que hay que entender que a veces no se está atacando el problema de raíz. Y no solamente eso, o sea, miren la cantidad de enfermedades que eso produce. Un paciente obeso falta más al trabajo, son una liabilidad médica más grande, ¿verdad? Esos pacientes no solamente le puede dar un infarto, un stroke. Llama la atención una de las últimas diapositivas que dio la autora, que en pacientes jóvenes, ¿verdad? La obesidad era el factor de riesgo más importante. O sea, esos pacientes jóvenes, ellos no tienen hipertensión arterial, ellos no tienen diabetes, que la obesidad de por sí estaba causando un componente inflamatorio. Así que ha sido muy interesante la charla, empezó con muchas tecnicalidades, pero por favor, entendamos que pasará el COVID, ahora le entrará la influenza, pero de verdad que la obesidad acarrea tantos problemas, o sea, de pie a cabeza, o sea, usted le puede dar pseudotumor cerebri, ceguera, pulmonarmente, apnea obstructiva del sueño, gastrointestinalmente, hígado graso, reflujo, problemas articulares, osteoartrosis, artritis, problemas a nivel mundial, además de hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia. Cónchale, todos ustedes en algún momento van a tener una prima que está pasada de peso y que quiere embarazarse, quiere embarazarse, quiere embarazarse y no se logra embarazar. O de repente tiene un tío que tiene la rodilla mala. Entonces, ¿cómo está afectando eso a nosotros que estamos en la práctica? ¿Verdad? Número uno, usted se imagina operar, y que okay, hay que operar al paciente obeso, pero hasta darle anestesia es mayor riesgo. Ese paciente tiene la lengua pesada, tiene más problemas para ventilar, la hemodinamia de ese paciente es distinta. Ahora hemos tenido que empezar a educar especialistas para tratar la obesidad. Así que me pareció muy interesante, especialmente cuando proyectaron las cifras, ¿verdad? De qué fue lo que pasó. Hubo un tiempo en donde nadie se operaba porque era mucho riesgo. Tú no sabías que era operar a un paciente obeso con COVID. Pero ahora lo que sí se sabe es que la pérdida de peso en general, ya sea que te hayas operado manga, bypass, banda, ¿verdad? Pero es la pérdida de peso, la disminución de esos índices inflamatorios, lo que hace que le vaya mejor. Así que, a ver si hay algo más que quería decir. Y recordemos, o sea, estos pacientes sí se operan, pierden peso de una forma sostenida, pierden una gran cantidad de peso, pero número uno, comen menos. Al comer menos, consumen menos calorías. Al consumir menos calorías, van a perder peso. O sea que hay que buscar hoy ciertas dinámicas para cómo el paciente se siente satisfecho, esa saciedad. Porque ahora nosotros todos nos vamos a desconectar. Y 3/4 de ustedes van a ir a acabar y o sea, van a reventar la nevera de todo lo que hay. Coca-Cola, emparedado, arroz, helado. O sea, ¿cómo no llegar a ese punto? Número uno, antes de cenar, tómense un vaso de agua. Tómense un vaso de agua para sentirse un poco lleno más rápido. Segundo, usted se va a comer algo, usted se come la carne y el pollo primero, porque lo rico es mezclar el poroto con el arroz y la carne, pero lo que tú quieres, ¿verdad?, es sentir la restricción más rápida para no consumir tanto. Segundo, la mayoría de ustedes los retos que se midan el tiempo, en cuánto tiempo se van a aspirar esa cena, en menos de 10 minutos. Después, marea alcalina, ya no puedo estudiar, estoy muy lleno, hoy terminamos la clase muy tarde. Así que le demora 20 minutos a los receptores estomacales interpretar que usted ha comido, así que sea metódico, mastique, mastique. ¿Ok? Y trate de comer cosas que lo llenen, o sea, alto contenido de proteína. Obviamente usted se come 3 tazas de arroz, eso nadie lo va, pero ¿qué va a pasar? Aumenta el índice glicémico, el páncreas va a estar, oh Dios mío, ¿qué pasó? Va a hacer que usted se siente policémico y en 2 horas, a las 10 de la noche, tengo hambre, voy de nuevo a la refri, ¿qué hay aquí? Galletita, helado, azúcar, soda, jugo, coman frutas. Así que es un problema con el cual luchamos todos los días. Comer es tan rico, a quien no le gusta comer, ¿verdad? Hoy es lunes. Pero hay que decirle a los pacientes, o escojan como un cheat day, hoy es lunes, uno se porta bien. O sea, muchos de ustedes ni siquiera comen en casa, todos los días comen afuera. Claro, ¿quién quiere cocinar a esta hora? Lavar plato, revolver, cortar vegetales. Pero bien, los felicito, no sé si tienen alguna pregunta. Si alguno de ustedes están por allá afuera sin temas para publicar artículos, creo que el doctor Duarte me mencionó que había un tema acerca de cáncer de mama en hombres, que él tenía unos pacientes que se podía hacer un póster acerca de eso. Así que, sin más, pues son las 8:30. Dichosos ustedes, uno que tiene que ir a cuidar chiquillos y hacer tareas. Así que traten de leer sobre algo de la rotación. O sea, traten de, si ustedes se programan, o sea, las estadísticas dicen, ustedes deben estudiar 4 horas al día. Está bien, no se van a estudiar de 8 a 12, pero por lo menos traten de repasar algún tema, ¿verdad? Y traten de hacerlo, o sea, lávense la cara, den una vuelta, hagan una pausa activa para que puedan leer. Así que bien, buenas noches. Me mandas no sé, alguno de ustedes me manda la hoja de evaluación para
para calificar el webinar. Y también me queda la duda dónde están los otros 40 estudiantes que no se conectaron. Apenas Dele, termino aquí, voy a escribir la victoria. Es todo. dele, doctora, yo le mando las hojas por el chat. Listo.